El empresario tradicionalmente lo va a hacer un poco más por amor al arte y por mantenerse vigente. El profesional normalmente lo va a buscar más bien pues, todavía ganar dinero de sus actividades profesionales porque tiene mucho más claro que su tiempo vale. Son cambios que te hacen o te echan la compañía abajo, ¿no? Estados Unidos depende de todos los diferentes ámbitos más importantes. Ahí está México, tanto que de hecho la Ciudad de México es el único lugar fuera de Washington en donde están representadas todas las dependencias del gobierno americano. Efectivamente, soy Agustín Barrios Gómez, soy fundador y presidente de International Capital Partners. Somos un fondo de capital privado basado aquí en Houston. De hecho, yo vivo en Houston desde hace ya un par de años. Estamos asociados con un grupo de Monterrey. Y pues nosotros compramos propiedades estabilizadas. ¿Ubican la terminología? ¿Qué tanto es grupo de bienes raíces? Son mezclados de todas las industrias. Ok, bueno. Estabilizado quiere decir que ya está rentado, que los inquilinos tienen contratos forzosos de largo plazo. Nuestro fondo inició hace alrededor de 6 años. Empezamos las distribuciones hace 5. Estamos en 12 ciudades de Estados Unidos. Tenemos un portafolio de 64 propiedades, más de 130 inquilinos más o menos, alrededor de $300 millones. Y ubican todo el tema de capital privado versus público, ¿no? O sea, entonces, pues, a diferencia de una fibra, a diferencia de una REIT, nosotros somos capital privado, lo cual quiere decir que pues, los inversionistas entran directamente a la empresa como socios, son inversionistas calificados y pues hemos logrado un track record del 100%, a diferencia de pues, prácticamente toda nuestra competencia que dejó de distribuir en la pandemia. Nosotros siempre hemos cumplido desde since inception, como dicen en inglés, desde el inicio, entregando nuestro rendimiento objetivo cada trimestre en tiempo y forma. Entonces eso lo aprecia mucho el mercado. Oye, Agustín, vamos a regresar tantito en la historia. Tú vienes de una familia política, si no me equivoco. Pues es un poco más complicado que eso. O sea, Agustín Barrios Gómez Méndez, que era mi papá, era una persona de una cierta sociedad mexicana, de la gran Ciudad de México. Él, de hecho, nace como periodista. Y él, en su momento, se vuelve extremadamente famoso. O sea, durante 30 años estuvo en televisión. Inclusive, él llegó a tener el récord mundial de número de programas de televisión en 1981, con unas cápsulas que se llamaban Sin Comentarios, Ayer en Sociedad, de RSVP, Ensalada Popov, de hecho de ahí viene la frase Popov. Una persona muy expuesta, o sea, muy participativa en medios. Y eventualmente, cuando yo era muy chiquito, mi padre se vuelve embajador de México en Canadá, y nos fuimos a vivir 6 años en Canadá, luego se vuelve embajador de México en Suiza, 4 años en Suiza y eventualmente fue cónsul general en Nueva York. Entonces yo nunca viví en México, yo me fui a los 6 años, regresé a los 22 después de la universidad, porque quería. De hecho, mi primer trabajo fue en Procter & Gamble. Fui reclutado desde Estados Unidos, tuve la oportunidad de llegar a México pues muy bien arropado, como gerente de marca. Me tocó originalmente Vic Vaporub y de ahí me fui a shampoos, a Head & Shoulders, Pantene. No sabía toda esa historia. Pancho Pantera, Chocomilk, Pancho Pantera, que era muy divertido. Y de ahí, yo soy hijo único, mi padre le da una embolia y una serie de temas empresariales que yo ya tenía. Yo soy muy emprendedor, como tú sabes. Me salgo de Procter, y pongo yo tenía antros en la Ciudad de México, el Barroco, y otro que se llamaba el Deja Vu, y otro que se llamaba el Quichos, y lancé un tequila que se llamaba Suave Patria, mis 20s, muy divertidos, y eventualmente ya mi mirada era justamente participar en la parte empresarial, pero también tenía inquietud de vivir la parte pública, ¿no? Yo había regresado a México, sí, en términos de oportunidades de empresas, claro, pero realmente mi corazón, o sea, me decía que yo quería participar en brindarle a México algo, ¿no? Y así me criaron como hijo de embajador, como hijo de periodista reconocido en México. Pues esa fue la cruz de mi parroquia, si lo quieres ver así.
Entonces ahí es donde entro a radio. De hecho, estuve en Grupo Radio Centro a nivel nacional durante 3 años con un programa de todos los días. Y ahí es donde se abre la oportunidad de participar ya más directamente en la vida pública. Me lancé para diputado federal, gané por 10 puntos y estuve en la 62ª legislatura. La legislatura en donde se hicieron todas las reformas estructurales, las 11 reformas. Una gran legislatura, un increíble trabajo por parte de todos, francamente. Entonces, eso cambió. Yo empecé a ver gente entrar en la política que pues ya no era la misma calidad. Entonces ya haciendo una reflexión personal, decidí que también había unos proyectos importantes de pasión mía que requieren dinero. He tenido la gran, ¿no? el privilegio de siempre contar con los recursos necesarios para mí, para mi familia, para vivir como a mí me gusta, ¿no? Pero, pues, para hacer cosas más grandes, pues sí se requieren recursos, ¿no? Y a mí me había tocado levantar dinero para el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que yo soy miembro fundador y demás, y había visto cómo levantar $100,000, por ejemplo, a pesar de que estás hablando con grandes conglomerados o con multimillonarios y demás, es un rollo. Entonces, a nivel personal, como tengo muchas inquietudes a nivel filantrópico y demás, decidí que ya era hora verdaderamente de buscar hacer un patrimonio. Y fue en ese momento que a través de un fondo en el que yo estaba invertido en Monterrey, de propiedades a nivel nacional, bueno, a nivel México, Walmart, Oxxos y demás, un fondo que se llama FOIMBRA. Y a través del hecho de que mi suegro tiene mucha experiencia aquí en Houston desarrollando desde los años 70, junté esas dos oportunidades y lancé International Capital Partners justamente ahí. Y eso es in a nutshell. O sea, quiero que me hables tantito, Agustín, de la relación México-Estados Unidos, claro, por 2 ángulos. Primero, ¿qué piensas del contexto López Obrador-Biden? O sea, la relación hoy. Actualízanos un poquito cómo ves esa relación de los dos países. Y segunda, las implicaciones, los efectos y tu análisis del mercado latino de Estados Unidos. Ok, a ver, lo primero que todos debemos de saber, que no lo sabemos, estos dos países son los 2 países grandes más integrados del planeta Tierra por mucho. O sea, todos los números, o sea, desde el hecho de que tenemos la frontera más legalmente cruzada del mundo, 1 millón de cruces fronterizos diarios a través de 330 puertos de entrada a lo largo de a lo largo de la frontera desde San Diego, Tijuana hasta Brownsville, Matamoros. Tenemos el equivalente a la población de Canadá en términos de mexicanos en Estados Unidos, 37 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, de los cuales 12 millones son ciudadanos mexicanos, y de esos 12 millones, 6 son indocumentados, para que se den una idea. A su vez, México es no nada más el destino número 1 para americanos, sino que van más americanos a México que el resto del top 5 juntos. La parte comercial, México es a veces el número 2, a veces el número 3, de repente el número 1, socio comercial de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos depende en todo de México, en todos los diferentes ámbitos más importantes. Ahí está México, tanto que de hecho la Ciudad de México es el único lugar fuera de Washington en donde están representadas todas las dependencias del gobierno americano. Todas tienen oficina en la gran Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque se necesita, o sea, son millones y millones y millones y millones de interacciones todos los días en todos los diferentes niveles. Entonces, esta es una relación increíblemente compleja, como en algún momento una frase que dije en algún foro que se volvió medianamente famoso, por lo menos en este entorno, que les dije, no somos vecinos, somos roommate. O sea, México es potencialmente, es una gran oportunidad y potencialmente la peor pesadilla para Estados Unidos. Y viceversa, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a la realidad actual, en donde yo nunca había visto tan alineados los astros a favor de México desde la perspectiva de Estados Unidos. Independientemente del licenciado López Obrador, todo lo demás es algo que yo nunca... ¿Qué son esos astros? Mira, o sea, de entrada el hecho de que ya China oficialmente se declaró pues una dictadura bananera que ya se declara enemiga de Estados Unidos, que era impensable, ¿no?
Si tú ves la historia reciente de China, pues esto es un giro radical, o sea, verdaderamente muy importante. Y eso lo que significa es que de repente Estados Unidos se queda pues sin su fuente principal de productos manufactureros. Entonces ya tienes a todas las empresas americanas que estaban en China, que están echando reversa y se están saliendo, yendo hacia el nearshoring. Bueno, a ver, nearshoring o ally shoring. Ally shoring básicamente quiere decir vámonos a países en donde pues nos aprecian y no vamos a países que están buscando ¿no? matarnos a todos. Entonces, ese es un cambio geopolítico radical y es un cambio geopolítico que a México lo pone en un lugar privilegiado. Déjame además entrar en el tema China un segundo. 3 cosas me preocupan: el valor que ellos están capturando a nivel tecnología. Son el único país que se han aislado, digamos, de los conglomerados tecnológicos grandes de Estados Unidos. Ellos forman sus propios conglomerados y aíslan eso por un lado. Segundo, están taladrando a través de este mecanismo de volver el yuan la moneda o otra moneda de reserva, que eso puede ser peligroso. Y bueno, tercero, el nivel de crecimiento que tenía el PIB pues llegaba a un punto en donde le iba a dar fuerza o le va a dar fuerza. Entonces, Ray Dalio, preocupado de este tema, anuncia prácticamente sin obviamente ser conclusivo, pero las gráficas lo ves y es impresionante hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces, en tu perspectiva, de China, Estados Unidos, o sea, este cambio del que hablas de China, ¿tú sientes que lo debilita en ese recorrido? ¿Y qué me dices del uso de la moneda del yuan en estas primeras transacciones internacionales? Mira, varias cosas. De entrada, China está encarando una catástrofe demográfica. O sea, para el no sé si era 2070 o 2100, estás hablando que la población de China se va a caer por un 40%. O sea, nunca en la historia de la humanidad, salvo curiosamente en México, cuando se dio el Cocolitzli, que fue una plaga, o sea, una peste espeluznante que mató alrededor del 85-90% de la población mexicana, que la gente no ubica, pero es algo importantísimo en la historia mundial. Pero nunca se había visto una caída tan rápida, por lo menos por razones no de pandemia, de una población humana como la que se está dando. A partir de este año hay más muertes que nacimientos en China ese fenómeno se va a acelerar como nunca en ninguna sociedad a nivel mundial. Más que en Italia, bueno, es que no sé qué tanto conozcan de demografía, pero Italia, por ejemplo, España, por ejemplo, evidentemente Escandinavia, todos estos lugares han vivido declives. Bueno, China les gana así, o sea, por pasos agigantados. Ese es un problema. Otro problema es que ya está el mito de que el Partido Comunista Chino era una organización meritocrática. Ya, adiós y gracias por participar. O sea, es básicamente yo meto a quien me es leal, independientemente de lo que pueda hacer o no pueda hacer. Entonces, ese mito, que había sido un mito muy poderoso, digo, yo soy internacionalista, entonces, pues, ¿no? O sea, nosotros veíamos esto y demás. Ese mito ya por la borda, o sea, China se vuelve una república bananera en donde lo que vale no es tu capacidad, sino tu lealtad al jefe pluma blanca, ¿no? Y por otro lado, la parte estructural de China, y se empezó a ver con este tema del COVID, en donde pues llega un momento en que esa toma de decisiones por parte de Tlatuani en turno, pues empiezan a mermar en la sociedad. Empezamos a ver a los chinos salir a las calles. Y claro, ya construyeron un sistema de supervisión jamás visto, ¿no? Porque pues aparte usan las tecnologías más nuevas. Y claro que lo lograron bajar. Y aparte no nada más lo lograron bajar así, sino que dijeron, sí, no les gustan las restricciones de COVID. Se levantan todas de un día para otro y que se mueran. El cálculo más o menos es de 1.600.000 chinos se están muriendo en este momento por el retiro de las restricciones de COVID de un día para otro sin haber vacunado correctamente a la gente. Entonces, pues esas cosas empiezan a mermar. Ahora, acerca del uso del yuan. El yuan no es convertible a nivel internacional. O sea, sí, Arabia Saudita te lo puede recibir, claro, pero it's not a convertible currency. Entonces, o sea, no hay un libre mercado de yuanes en el mundo. Parte de la razón, ustedes han visto lo que ha pasado con el peso. Bueno,
La razón o sea, gran parte de la razón por la cual el peso ha mantenido su valor es justamente porque a nivel monedas de países en vías de desarrollo es la moneda más convertible. Es la única que funciona 24 horas, el volumen es suficientemente fuerte para hacer todo el trading, entonces ha sido proxy, ¿no? Ha tomado el lugar de las monedas de países en vías de desarrollo. Entonces ha habido mucho flujo, pues, que digo, dentro de otras cosas también, obviamente, CETES y todo lo que tú quieras, pero eso ha sido clave y entonces eso en el yuan no funciona, no sirve. Lo primero que te preguntaría, Ajá. Agustín, es, en el contexto de una empresa mediana de crecimiento, no estamos hablando de un Procter & Gamble, como estabas hablando hace rato, sino en el contexto de una empresa mediana, para ti, ¿qué es lo que hace sentido que sean decisiones del consejo? ¿Y cómo lo estructurarías pensando en que es la primera vez que estás echando a andar un consejo en una empresa que hasta el día de ayer no lo tenía? Híjole, lo primero que tienes que buscar es, o sea, ¿quién es tu público objetivo? O sea, si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes muchos inversionistas y esos inversionistas requieren de un mecanismo de confianza y de certidumbre, pues ese es un objetivo muy diferente a si eres una empresa familiar que requieres más bien una formalidad interna que pueda dirimir conflictos entre los miembros de la familia. Entonces, there's no one size fits all, o sea, no hay una sola solución. Vamos a hablar del segundo. Yo creo que la mayor parte de los empresarios que están acá no tienen inversionistas atrás, Okay. o al día de hoy, o sea, en el futuro pueden tenerlo, aunque sí hay algunos casos de algunos que sé que tienen, pero vamos a pensar de otro caso. ¿Empresas familiares? Familiares, Clásico en México. familiares y a veces simplemente que ya maduró el dueño, ya tiene 20 años con la organización y pues quizá está pensando en dejar un director general, o sea, está pensando en institucionalizar. Llega ese primer consejo, ¿cómo lo manejarías tú, no? ¿Qué decisiones le sueltas al consejo y cómo divides con la relación de dirección general? Bueno, también ahí la primera pregunta es ¿dónde sientes que está flaqueando tu organización, ¿no? Hoy en día ya existen, o sea, particularmente en el espacio de los headhunters, por ejemplo, Egon Zehnder y todos estos que se especializan en armar consejos. O sea, ya existe como un ecosistema que te puede asesorar profesionalmente acerca de lo que verdaderamente necesitas. Desde la perspectiva, cada familia y cada empresa es diferente. Si el patriarca, porque pues casi siempre es un patriarca, ya está llegando a una cierta edad, pues necesita, lo que más necesita es un mecanismo de dirimir diferencias o de empatar intereses por parte de sus hijos, ¿no? O sea, o de su esposa o lo que fuera. Entonces, ahí pues es muy claro lo que necesitas hacer. Por eso necesitas un consejo que va a actuar como amortiguador para que tu hijo Luis y tu hija Andrea y tu segunda esposa María no se agarren a golpes, ¿no? Sobre el dinero. Eso es muy importante. O sea, verdaderamente es muy, muy importante. Entonces necesitas un consejo para, por ejemplo, tomar decisiones acerca de quién puede trabajar en la empresa, ¿no? Una de las decisiones clave, yo me acuerdo, puedo hablar de esto porque lo he escuchado públicamente. En algún momento la familia Outrey, ¿se acuerdan? Ellos llegaron a tener un conglomerado muy grande. Tenían Casa Outrey, tenían Satmex, tenían Inverlat, que eventualmente se vuelve Scotiabank. Pues Grupo Acero del Norte. Claro. Todo ese rollo. Entonces, su consejo, por ejemplo, lo que se dedicaba era recibir los currículums de los 30 y tantos primos hermanos que estaban en la tercera generación. Y entonces él fue el consejo el que instituye, por ejemplo, la decisión ya para que no le toque al patriarca tomar la decisión sobre el sobrino o el yerno, ¿no? Sino más bien es el consejo, y entonces el consejo agarra y pone ciertas reglas. Tiene que haber ido a una de las mejores escuelas para hacer un MBA para trabajar en la empresa familiar. Tiene que tener mínimo 5 años de carrera fuera de las empresas familiares. Entonces, eso es muy típico de los consejos de administración dentro de las empresas familiares, y también, y esa es una finalidad. Otra finalidad muchas veces pues tiene que ver con el hecho de que tal vez van a colocar en bolsa. Entonces, pues si van a colocar en bolsa, pues entonces tu público ya es
¿no? Ya es el público inversionista institucional. Entonces, eso pues entra una serie de requisitos que tienen más que ver con la, ¿cómo se llama? Con la fiscalización de los resultados que brindan confianza en ese ámbito, ¿no? Fíjate que una cosa que he visto, Agustín, que hace muy bien es un poco agregarle ganas, agregarle sabiduría al cuate que está fungiendo como director general también. Bueno, se supone que le tiene que, pues más bien, Lo que, las orejas, ¿no? fíjate, de hecho, una de las cosas que yo platico siempre es, oye, estás viendo un problema, estás clavado y estás cegado con un problema que tienes enfrente que se vuelve una pared tuya, ¿no? Que no puedes cruzar. Y de repente llega alguien, ¿no? Yo me acuerdo mucho y voy a platicar un par de anécdotas del socio de Agustín, porque el socio de Agustín me dio una decisión muy costosa de pérdidas. Eso no sé si te lo he platicado alguna vez. Es una pendejada mía, pero te la voy a platicar. Y a la vez me hizo ver algo que cambió, o sea, cambió el curso de la vida, ¿no? En algún momento Roberto me dijo, oye, es que ustedes deberían de moverse de la parte consultora a la parte de capitales. Y me lo dijo con una ligereza, me lo dijo así, con tu talento, ¿qué estás haciendo allá? Me cayó como una cubetada de agua fría ese momento, ¿no? Y ese fue un momento, o sea, como dicen los gringos, pivotal moment, ¿no? O sea, un momento en donde tuve que voltear a ver otras cosas. Y me costó, no tienes idea, Agustín, o sea, sangre. Y otra de las cosas que pasaron con Roberto, que esta es anécdota, luego va a ver el video y luego va a decir, en algún momento yo empiezo muy entusiasmado con el tema de Bitcoin. Y en una cena, yo había comprado $50,000 de Bitcoin, y en una cena él me regaña. Y me dice, estás pero loco. No me gusta verte perder dinero. Mañana liquidas tu posición. Voy y liquido esa posición, ¿no? A directriz de él, ¿no? Esa posición en el pico del mercado, que hoy también ni vale la pena hablar de esto, en el pico del mercado eran como $4 millones. Ay, caramba. Entonces, o sea, hoy obviamente eso es ridículo hablar de los que si vendes en la cima y demás, ¿no? Pero son de esas cosas, pero son cambios que te hacen o te echan la compañía abajo, ¿no? Sí, claro. Y una de las cosas que yo te preguntaría es, ¿cómo primero le explicarías a alguien que tiene que tener la madurez para que alguien que está en otro recorrido, en otra vida, le venga a decir qué hacer, ¿no? Por un lado están las empresas que no arman sus consejos y por ende las decisiones personales del patriarca o sea, están fuera de los tiempos, ¿no? Y por ende, pues las empresas acaban, ¿no? Incapacitadas para crecer y acaban quebrando, ¿no? Eso es clásico. Por otro lado, están las empresas que ya la segunda generación y ya la tercera generación, pues también por una falta de estructura institucional, pues desaparecen. Eso también es clásico y no necesitas ejemplos. Todos sabemos que eso sucede todo el tiempo. Por otro lado, están las presiones internas, como mencionaba, las presiones familiares o las presiones institucionales de montar el consejo. Entonces, tradicionalmente, en el caso mexicano, por ejemplo, cuando se da realmente un parteaguas es, por ejemplo, en la apertura comercial, ¿no? Entonces, en la apertura comercial había muchas empresas que se basaban sobre el mercado protegido y en el momento en que se abre el mundo, pues las que no se adaptaron pues, se fueron por la borda. Las que sí se adaptaron, las que armaron un consejo de gente que sabía lo que estaba haciendo en términos de exportación, en términos de importación, por ejemplo, cuántas empresas, particularmente en el sector textil, principalmente de la comunidad judía, por ejemplo, pues ellos dieron una vuelta, un giro de 180 grados, en donde se vuelven, o sea, de confeccionar, se vuelven a importar por parte del resto del mundo, y las empresas exitosas le dan la vuelta a eso como por ejemplo un Kalach, ¿no? O sea, estás hablando de uno de los fabricantes de mezclilla más importantes del planeta Tierra. Entonces, le da la vuelta y fue gracias a todo el andamiaje que armaron. En el caso, por ejemplo, de Televisa. O sea, Televisa, cuando el patriarca, en este caso Emilio Azcárraga Milmo,
le da cáncer, él le crea un consejo a su hijo, en donde, porque pues, Emilio Jean tiene muchas virtudes, pero no, desde la perspectiva empresarial no era necesariamente, o sea, su propio papá lo decía, no era la persona más diestra en términos empresariales y sin embargo, pues era el heredero, ¿no? Y entonces lo arropa de un consejo que sabía de muchos diferentes ámbitos, incluyendo, por ejemplo, la producción y la venta de contenido a Estados Unidos a través de Univision, y entonces o sea, lo arropa y lo deja listo, de tal manera que a pesar de que su propio padre fortalece a los Cañedo White y un grupo de personas, el consejo que tenía Emilio Azcárraga Ján era tan poderoso y tan capaz financieramente que agarran y hasta lo sacan. O sea, no nada más, o sea, se redoblan. ¿Te acuerdas de inclusive ya estaban tomando posesión, ya el Azteca ya se llamaba, el Estadio Azteca se llamaba el Estadio Guillermo Cañedo. O sea, ya era así como que ya nos estamos apoderando y llega Emilio arropado por su consejo, cada uno o sea, con contactos en Nueva York, o sea, y entonces retoma la empresa y se quedan con todas las canicas. Y eso es un caso de un hombre, Emilio III, está Emilio Azcárraga Vidaurreta, que es el fundador de Telesistemas Mexicanos, Emilio Azcárraga Milmo, el famoso Tigre, y ahora el de la generación actual, que no tenía esa capacidad, él mismo lo sabía, su papá lo sabía y demás, pero que se supo aconsejar, literal, por su consejo, y fue suficientemente poderoso, fue suficientemente conocedor ese consejo de todos los diferentes ámbitos que se apodera de la empresa. Y lo que es más, hasta el día de hoy, ¿no? Televisa, que es dinosaurio en muchos sentidos, pues ha logrado sobrevivir y de hecho hasta prosperar en cientos otros negocios. Entonces, pues ahí, si no lo hubiera hecho, ahorita Emilio estaría en la playa disfrutando sus millones, pero no se hubiera mantenido con el poder que tiene el día de hoy. No sé si nos pudieras hablar un poquito de el primer consejo. Lo montarías suponiendo que sean uno o dos fundadores, que es el 80%, digamos, de los casos. ¿Cuántas personas? ¿Serían por ciclos de 2 años? Y luego quiero entrar a un tema delicado y incómodo de hablar, pero ¿cuánto le pagas a un consejero? Me lo preguntan cada sesión que hablamos. Y seguro te van a querer invitar a alguien a algún consejo, pero yo sé que es incómodo hablar de eso, pero también cómo le haces, ¿no? Yo tengo mi manera y he operado de cierta forma, pero me gustaría escuchar desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cuál sería el primer consejo? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto duran los ciclos de consejeros? ¿Cuánto les pagas? Y así básico, ¿no? O sea... Ok, o sea, it all depends. Depende, a ver, ¿cuál es el objetivo ulterior del consejo? O sea, si el objetivo ulterior del consejo es dar amplitud de criterio, dirimir diferencias, representar a los stakeholders, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, o sea, si tienes ese papel, entonces pues sí vas a necesitar, por ejemplo, pues un número de 7 u 11, a mí se me hace muy sano. Obviamente, ¿no? Impar, todas esas cosas. El tema de tener consejeros externos, pues es una maravilla, porque efectivamente esa es la credibilidad real. Pero también puede ser que tengas stakeholders, que tengas gente de grupos de interés dentro de tu comunidad de la empresa que requieren de representación. Bien pueden ser, ¿cómo se llama? Inversionistas, claro, pero también puede ser un proveedor clave. O sea, también te puede nutrir. Vamos a pensar que tienes una fábrica de, no sé, de coches, digo, para simplemente fácil, ¿no? Tal vez, o sea, ¿de qué dependes? Pues dependes del acero, dependes también del chip, de los microchips y demás. Pues ubicas o sea, tu crecimiento depende de otro sector. Pues quieres tener una persona de ese sector ahí para que te pueda aprenderlos, o sea, para que te pueda dar cuál es la perspectiva de la cual dependes para tu propio crecimiento. Si estás en etapa de crecimiento, si estás en etapa de consolidación. O sea, en la etapa de tu empresa también es fundamental. Entonces,
yo te diría eso. A mí se me hace que un ciclo de 2 años es un poco corto para mí. O sea, yo sí pensaría en ciclos más bien de 3. 3 años. Sí, porque, híjole, es que, ¿no? Todo, pues hay hay una curva de aprendizaje y una serie de cosas. ¿Cuánto se le paga a un consejero hoy en México? A un consejero chingón como a usted. Pues mira, si alguien quisiera, ¿no? No, a ver, digo, ¿cuál es la respuesta clásica? Pues el famoso centenario, ¿no? Eso lo hemos platicado Por acá. cada reunión, pues ahí tienes el centenario y es o sea, lo que pasa es que también hay o sea, por ejemplo, tienes un consejo en donde es un consejo consultivo, o sea, las personas que tienes ahí es literalmente para consejos. Si esas personas son ya tótems de su industria, pues esas personas no van a estar en un consejo de administración por el dinero. Van a estar porque te conocieron de chiquito, van a estar porque también a ellos les interesa mantenerse vivos dentro de eso. Tal vez, digo, en ese sentido, pues siempre es bueno tener una persona, por ejemplo, retirada, ¿no? Una persona que ya está más allá del bien y del mal y que no es, o sea, que no en el sentido, digo, que no tiene un interés oculto que está defendiendo dentro de tu consejo, porque pues, ¿no? Llega y te dice la verdad porque pues es lo que, ¿no? Claro. Su enorme experiencia. Y a esas personas, pues sí, les vas a dar algo bonito y simbólico, por ejemplo, como un centenario, pero es muy diferente a tener, hoy en día, ya tú sabes que ya tienes a gente que se ha retirado de los grandes conglomerados, que todavía buscan. Hay que saber si la persona que tú estás invitando es producto de un mundo corporativo y por ende que fue funcionario de una empresa importante que le fue muy bien y demás, pero que al final del día es es un alto ejecutivo empleado, a diferencia de un empresario. El empresario tradicionalmente lo va a hacer un poco más por amor al arte y por mantenerse vigente. El profesional normalmente quiere, sobre todo si es una persona que todavía está en edad productiva, va a buscar más bien pues todavía ganar dinero de sus actividades profesionales, porque tiene mucho más claro que su tiempo como profesionista, como profesional de la industria, como alto ejecutivo, vale. Entonces ese es algo que hay que medir, ¿no? Y luego, si verdaderamente se quieren ir al ámbito profesional, pues, o sea, no está de más contactar a los Korn Ferries y etcétera para saber realmente, pues, quién es el mejor o la mejor y buscar, ¿no? Y ahí sí remunerar. Mujeres, por ejemplo, importantísimo. O sea, la diversidad de género Los consejos. en los consejos es fundamental y hoy en día ya existe, sigue siendo pequeño desde mi perspectiva, comparado con lo que debería de ser, de mujeres profesionales que sí les van a tener que pagar, claro. O sea, digamos que si eso es lo que ellas buscan y están muy cotizadas en ese sentido, pero a la empresa le hace mucho bien tener una diversidad de género.